Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes y poder juntos no solo alabar al Rey de Gloria, al Rey vivo y verdadero, al Dios vivo y verdadero, sino poder continuar con este ciclo que hemos iniciado de enseñanzas que hemos titulado El pecado y sus consecuencias en la vida del pecador. El pecado y sus consecuencias en la vida del pecador. Y yo quisiera invitarles nuevamente a que juntos leamos en la Biblia ese texto que está en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 9 y en el verso 10, donde leemos que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? El apóstol comienza con una interrogante, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Es lo que él está diciendo. Él se responde a sí mismo, dice, en ninguna manera los judíos no somos mejores que los gentiles. ¿Por qué razón? Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la cuarta parte de este ciclo de enseñanzas y recordar, tratando de ser lo más breve posible, para los que no nos han podido acompañar, que en nuestra primera parte o en la primera enseñanza de este ciclo definíamos lo que es el pecado y lo que no es el pecado y su gravedad. Decíamos que dimos inicio a este ciclo por la gravedad que tiene el pecado. No solo Dios lo ve grave, sino que trae graves consecuencias en la vida de quien practica el pecado o de quien peca contra Dios y su prójimo, sino también por la falta de conocimiento acerca de este tema, por lo poco que se predica al respecto. En la segunda parte de estas enseñanzas compartíamos acerca del origen del pecado, cómo se introdujo el pecado al universo y cómo se introdujo el pecado a la humanidad. Y también en la tercera parte y en la cuarta parte ha sido mi deseo responder a una pregunta, y esta es: ¿cuáles son las razones por qué peca el ser humano? O sea, ya vimos qué no es el pecado, qué sí es el pecado, cuál es su gravedad, cómo se introdujo el pecado al universo, cómo se introdujo el pecado al ser humano, pero también ver cuáles son las razones por qué peca el ser humano. Sin embargo, decíamos que en la tercera parte yo quería centrarme primeramente en responder otra pregunta, y es: ¿cuál no es la razón? ¿Cuál no es la razón por la que peca el ser humano? Y me refería a una sola razón, y esta es: el ser humano no peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es un argumento muy comúnmente usado para justificar una vida de práctica de pecado, el decir que la carne es débil, o bien que por mi naturaleza pecaminosa es que yo peco contra Dios y mi prójimo, y lo que es peor, no puedo dejar de hacerlo. Otras personas argumentan a favor de su vida de práctica de pecado, para justificar su vida de práctica de pecado, que es su naturaleza pecaminosa la que le conduce inevitablemente a pecar, o que mientras vivamos en este cuerpo, en nuestro cuerpo físico, jamás dejaremos esa práctica habitual del pecado. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo está corrompido, nuestro cuerpo es malvado. ¿Por qué? Porque el pecado es una parte inherente, es una parte de la constitución de nuestro cuerpo. O sea, es parte de nuestro ser, como son las fibras musculares, como son las arterias, las venas, los nervios, los huesos, etc. Definíamos que la naturaleza pecaminosa, o decíamos que la naturaleza pecaminosa es un concepto creado por el hombre que tiene su origen, por cierto, en una doctrina no bíblica que se remonta al dualismo que quizás se inició o se tiene registros de él, tal vez 500 años, imagínense, antes de la venida o de que el Señor Jesucristo naciese. Y luego esto pasó, ¿verdad?, al gnosticismo en el segundo año antes de Cristo, y luego esto pasó, decíamos, ¿verdad?, al maniqueísmo en el siglo II, siglo III después de Cristo. Y de esta manera
a través de un monje católico, Agustín de Hipona, quien no solo era un maniqueo, pertenecía al maniqueísmo, sino que tomó las ideas del neoplatonismo y del maniqueísmo también, para introducirlas a lo que sería la Iglesia Católica y después a lo que se conoce como el cristianismo moderno, a través de los reformadores o de algunos de los reformadores, ¿verdad? Yo quiero decirles que esta doctrina lo que afirma es que todo nuestro ser, es decir, nuestro cuerpo humano, está corrompido, es malvado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el pecado es parte, dicen algunos, de la fibra de nuestro ser. Los que creen en esta doctrina afirman que la persona peca porque la carne o el cuerpo físico en sí es pecaminoso, corrupto, malvado, ya que el pecado mora en el ser humano, como decíamos, como si fuera parte de nuestro ser o inherente a nuestro cuerpo, es decir, parte de nuestra esencia o parte esencial y permanente de nuestro cuerpo. Y claro, no se puede separar de él por ser parte de su naturaleza y por no depender de algo externo, sino que esto es algo que se hereda de generación en generación, desde que Adán y Eva pecaron, a través de ¿quién? De nuestros padres. Y es algo que la persona posee desde el mismo momento de la concepción. Y esta naturaleza pecaminosa es lo que obliga a la persona a pecar continuamente o vivir practicando el pecado. Es más, ellos llegan a afirmar que aunque la persona sea cristiana, óigase bien, aunque el apóstol Pablo decía que ya, ¿verdad?, no andamos en la carne o satisfaciendo o viviendo para satisfacer esos deseos, ¿verdad?, de nuestra carne que son contrarios a la voluntad de Dios. Ellos dicen que aunque la persona sea cristiana, ¿verdad?, dicen literalmente, aunque nuestros pecados sean perdonados y seamos limpios y salvados, sin embargo, nuestra carne permanece exactamente igual a antes de serlo. Y esto se debe, según estas personas, a que una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador, nacemos de nuevo en nuestro espíritu humano. Nacemos de nuevo en nuestro espíritu humano, ¿verdad?, con el Espíritu Divino de Dios. Pero nuestra carne, óigase bien, nuestra carne continúa siendo carne, es decir, continúa siendo corrompida, continúa siendo malvada. Yo lo quiero repetir. Estas personas afirman que aunque seamos salvados, aunque seamos perdonados por Dios, lavados de todos nuestros pecados por su sangre preciosa, ¿qué sucede? Cuando la persona nace de nuevo en su espíritu humano, o sea, la persona cuando recibe al Señor, dice, como su Salvador, dice, nacimos de nuevo en nuestro espíritu humano, dice, con el Espíritu Divino de Dios, pero nuestra carne continúa siendo carne. Igual de depravada, de malvada que es. Aunque el Espíritu Santo more en esa persona, una vez que ha nacido de nuevo, aunque el Espíritu Santo venga a morar de nuevo, aunque su cuerpo venga a ser templo del Espíritu Santo, ellos dicen que la carne todavía, el cuerpo humano, que es templo y morada del Espíritu Santo, sigue siendo malvado, sigue siendo pecaminoso, y por ello el pecado es algo que el ser humano no puede resistir, y que por esta razón va a caer en la tentación siempre, aunque no desee hacerlo, hasta convertirse en un esclavo del pecado. Ahora yo quiero decirles que esto no es nuevo. O sea, en los primeros siglos del cristianismo, este hombre llamado Marción, ¿verdad?, un hombre que definitivamente tenía una fuerte influencia dualista, enseñaba que Dios solo salvaba el alma de la persona y no la carne. Óigase bien, ¿desde dónde viene Marción? Siglo II, después de Cristo. Un hombre fuertemente influenciado por el dualismo. ¿Qué es lo que este hombre enseñaba en su herejía, por cierto? Fue condenado por los primeros padres de la iglesia como hereje,
¿Por qué? Porque él enseñaba que Dios solo salvaba el alma de la persona y no la carne. Y bueno, pues de igual manera estamos viendo hoy una doctrina similar que dice que Dios salva el espíritu y no la carne. Y de acuerdo a esto, pues cuando Dios salva a una persona, como ya vimos, solo lo hace interiormente, pero su carne, su naturaleza humana sigue perdida. De manera que al seguir perdida esta carne y ser insaciable en su fuerte apetito, seduce continuamente al espíritu o alma del hombre, manteniéndolo así cautivo del pecado. En otras palabras, la carne continuará reinando como un tirano y llevará cautiva el alma convertida a cometer irremediablemente iniquidades que ya no desea. Esto lo cito del libro Licencia para Pecar. Entonces, amados, yo creo que es importante que nos detengamos, aunque prolonguemos este ciclo de enseñanzas, ¿a qué? A analizar por qué o de dónde nace esta doctrina, que es tan popular hoy en día. Decíamos que en nuestra enseñanza anterior que el error del cual nace esta confesión de fe, porque ya es una confesión de fe de muchas denominaciones, o esta doctrina, el error está en cómo se interpreta el concepto de la doctrina de la depravación humana, que sí es bíblica. Óigalo bien, el error del cual nace esta confesión de fe o doctrina está en cómo se interpreta el concepto de la depravación humana, concepto o verdad o doctrina que sí es bíblica. Porque esta depravación, o sea, surge o nace después de que el pecado es introducido al mundo a través del pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que al considerar la depravación humana no se hace una distinción entre la depravación física de todo ser humano y la depravación moral. Ojo, entendiendo la depravación física del cuerpo y de la mente del ser humano como la depravación o la pérdida del estado original en que fue creada la constitución del cuerpo del ser humano. Ojo, entendiendo la depravación física del cuerpo y de la mente del ser humano como la depravación o la pérdida del estado original como fue creada por Dios antes de que el pecado se introdujese en el mundo por Adán y Eva, de la constitución del cuerpo. Y esta depravación física le podemos llamar enfermedad, le podemos llamar deterioro del cuerpo y le podemos llamar deterioro de la mente o le podemos llamar limitaciones adquiridas. ¿Por qué razón? Porque esta depravación física que nace después del pecado de Adán y Eva, o que se origina después del pecado de Adán y Eva más bien, consiste en la ausencia de salud. Consiste en la ausencia de salud, ya sea física, mental o emocional, o, como podríamos llamarle también, en que nuestro cuerpo es susceptible a la ausencia de salud, ya sea esta física, mental o emocional. Ahora bien, y esto es importante, siendo esta depravación física involuntaria, como son las enfermedades, la mayoría de ellas involuntarias, el deterioro de nuestro cuerpo involuntario y las limitaciones adquiridas involuntarias, siendo esta depravación involuntaria, óigase bien, no puede tener carácter moral, y ahí está el problema. ¿Por qué algo que es involuntario no puede tener carácter moral? Pues yo creo que debemos de recordar que toda definición del pecado dada por Dios es un acto personal, es un acto consciente y es un acto como voluntario. No sé si me explico. A menos que esta enfermedad o deterioro físico o limitación
sea causada o esté causada por un acto personal, egoísta, consciente y voluntario. Y si es así el caso, la persona será moralmente responsable delante de Dios o culpable por haber provocado este daño o corrupción física, ya sea en su cuerpo o en su mente. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿qué entendemos por depravación moral? Depravación moral es el acto personal de elegir de manera consciente, igual de manera egoísta y voluntaria, la autogratificación. ¿Ok? O el vivir para satisfacer a nuestro yo, a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como el supremo fin de nuestras vidas. Es decir, la persona solo vive para eso, para buscar el placer para él mismo o para ella misma, como el fin, como el supremo fin de sus vidas. Es más, hasta realizan todo lo que sea necesario para lograr este fin. Pero también entendemos la depravación moral como el acto personal de elegir de manera consciente, voluntaria y egoísta obedecer las órdenes de Satanás. Tristemente la gente no lo ve así, pero cuando usted no está obedeciendo a Dios, ¿a quién está obedeciendo? A Satanás, punto. No, dice la gente que yo todavía no le he entregado mi vida a Dios. Bueno, entonces, ¿a quién le ha entregado su vida? ¿A quién ha elegido entregarle su vida? Pues a Satanás, así de sencillo. O sea, la depravación moral es el acto personal en donde el ser humano elige de manera consciente, egoísta y voluntaria obedecer a las órdenes de Satanás, en lugar de someterse a la voluntad de Dios manifestada en la Biblia, violando así la ley moral de Dios. Entonces vemos que la depravación moral sí tiene carácter moral. ¿Por qué? Porque es voluntaria, a diferencia de la depravación física, cuando es involuntaria, porque ya dijimos, cuando la depravación física o la enfermedad o el deterioro es producido como un acto consciente, personal y voluntario, entonces la persona sí es responsable moral ante Dios y dará cuentas ante Dios y será culpable. Pero mientras la depravación física es un acto involuntario, no puede tener carácter moral, no podemos culpar a nuestro cuerpo de ser malvado, de ser perverso, de estar infectado con el pecado o de venir heredando la mancha del pecado. No lo podemos culpar. Recuerdo el caso de un hombre que me dijo, ¿verdad?, que el pecado de fornicación y de adulterio era heredado a través de los genes, que por eso él era fornicario antes de casarse y adúltero casado. Su padre así había sido, su abuelo así había sido, y que lo había heredado a través de la sangre, decía, de los genes de su padre y su abuelo, de generación en generación. Es más, este hombre me decía que el pecado del adulterio, oiga bien, él lo había leído en un libro que también yo lo leí porque me lo mostró. El pecado del adulterio, ellos lo visualizan como una serpiente que esté enrollada en la columna vertebral que se llama Kundalini. Entonces las personas que pecan con el pecado de fornicación y adulterio, les tengo buenas noticias, no es por culpa de ustedes. Es algo que ustedes no pueden evitar. ¿Por qué? Porque alrededor de su columna está enrollada una serpiente que se llama Kundalini, que es el que les lleva a pecar. O sea, ese es el problema de cuando creemos que nuestro cuerpo desde el vientre de la madre ya viene corrompido, ya viene malvado, ya viene perverso, que luego esto da origen a todo tipo de teorías como estas que les estoy mencionando. Y tristemente el libro donde él me mostró esto de
estos pecados sexuales, la inmoralidad sexual, el pecado de la inmoralidad sexual, se transmitía de generación en generación, ¿verdad? Y que era la serpiente Kundalini enrollada en la columna vertebral del ser humano. Era un libro, o es un libro, que llegó a ser un bestseller, uno de los libros más vendidos de su época. Ahora, este hombre estaba feliz. Este hombre no tenía ningún problema de conciencia, como muchos. ¿Por qué? Porque él no era culpable. Él un día se iba a presentar ante Dios, aunque hubiera practicado todo tipo de pecado de inmoralidad sexual. Y pues él creía que primeramente Dios no le iba a juzgar porque, pues la verdad, él no era culpable. O sea, Dios así lo había hecho. Él había heredado de sus genes, a través de sus genes, de su padre y su abuelo, este tipo de cosas, y sobre todo esa serpiente famosa. ¿Ven por qué nos detenemos a hablar de estas cosas? ¿Por qué? Porque este tipo de doctrinas se convierten en una licencia para pecar. Y no solo se convierten en una licencia para pecar, están llevando muchísima gente al infierno, créanme. Creyendo que van por el camino angosto que lleva a la salvación, cuando realmente van por el camino ancho. Amén. Decíamos también que el error del cual nace esta doctrina de la naturaleza pecaminosa es no diferenciar o no hacer una diferencia entre los varios significados que la palabra carne tiene en el griego, los cuales, por cierto, deben de ser aplicados de acuerdo al contexto bíblico, de acuerdo al contexto del texto donde se menciona. Alguien escribió al respecto: si se empieza pensando erróneamente, todas las conclusiones a las cuales se lleguen también serán erróneas. Lo repito por la verdad que encierra. Si se empieza pensando erróneamente, todas las conclusiones a las cuales se lleguen también serán erróneas. Y un ejemplo de esto es lo que le sucedió a Agustín de Hipona y también lo que le sucedió a Pelagio. Punto. Agustín de Hipona, antes de su controversia con Pelagio, enseñaba que se podía vivir una vida santa con la ayuda de Dios, lo cual yo también creo, lo cual es correcto. Sin embargo, la herejía de su oponente de Pelagio le hizo que tomara una posición extrema, llegando a decir de que aún con la ayuda de Dios, el hombre no podía llevar una vida santa. Después de creer que el hombre sí podía vivir una vida santa con la ayuda de Dios, llegó a tomar la posición del otro extremo, la posición equivocada, en que el hombre no podía llevar una vida santa aún con la ayuda de Dios, creyendo y enseñando así esta doctrina de la naturaleza pecaminosa permanente. Por cierto, sin albergar alguna esperanza de tener pureza de corazón. Y esta fue su conclusión final después de haberse reunido con Pelagio. Por otro lado, Pelagio actuó igual que Agustín. Tomó también la posición extrema de que se podía llevar una vida santa sin contar con la ayuda de Dios, lo cual es completamente incorrecto, lo cual es una herejía, pero también es tan incorrecto como la posición de Agustín. Entonces, si nosotros pensamos erróneamente en determinado momento, todas las conclusiones a las cuales se lleguen también van a ser erróneas. Igual que sucedió a Agustín, igual que sucedió a Pelagio. Y es por ello que en esta cuarta enseñanza, antes de avanzar, yo quisiera, y bueno, también en la próxima enseñanza, yo quisiera hacer algunos comentarios o analizar algunos, que por cierto son varios, de los versículos que se utilizan como fundamento de este dogma de fe o doctrina de la naturaleza pecaminosa. El primero de ellos está en Génesis capítulo 5, verso 3, donde leemos: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, dice, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo quiero leer de nuevo. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó
su nombre Set. O sea, las personas que utilizan este verso para defender la existencia de la naturaleza pecaminosa, mire, dice, ya ve, dice. O sea, Adán engendró a un hombre conforme a su semejanza, conforme a su imagen. O sea, ya no conforme a la imagen de Dios, o sea, o conforme a la imagen que Dios creó a Adán y a Eva, que era la imagen de un ser perfecto, de un ser santo, de un ser puro, sino conforme a su imagen, una imagen de depravación. Ahora, yo quiero citarles aquí lo que escribió uno de los hombres, o más bien el hombre usado por Dios para traer el segundo avivamiento más grande de Estados Unidos. Un hombre grandemente usado por Dios, su nombre es Carlos Finney. Él vive allá en los años, ¿verdad? 1700 en Estados Unidos. Y dice este hombre al respecto, dice Carlos Finney al respecto, dice, no es muy fácil ver por qué este texto debe ser forzado para servir a aquellos que sostienen que la naturaleza humana es en sí misma pecaminosa. ¿Por qué debería asumirse que la imagen y semejanza de que se habla aquí era imagen y semejanza moral? Y ese es el primer problema. Cuando la gente dice, mira, ahí está, mire, a su imagen y semejanza. O sea, Finney pregunta, yo también, ¿por qué debe de asumirse que la imagen y semejanza de que se habla aquí es una imagen y semejanza moral? Sin embargo, a menos que esto se asuma, el texto nada tiene que ver con el tema. El texto dice, nada tiene que ver con el tema. Es más, si mal no recuerdo, el mismo John MacArthur dice que cuando el escritor inspirado por Dios, o sea, escribe y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, se está refiriendo a conforme a semejanza e imagen física. Pero supongamos que se está asumiendo que era a imagen y semejanza moral para demostrar que existe una naturaleza pecaminosa que se hereda. Finney escribe, una vez más, se admite generalmente que con toda posibilidad o con toda probabilidad, Adán era ya un hombre regenerado en el momento en que engendró un hijo a su imagen, su semejanza conforme a su imagen. Es decir, se admite generalmente en el cristianismo que con toda posibilidad Adán era ya un hombre regenerado en ese momento y antes del nacimiento de Set. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito aquí? El propósito es decir que Adán engendró un santo o un pecador. Amados y amadas, si como se supone Adán era un santo de Dios, entonces en el sentido moral, estando ya regenerado, debió haber engendrado, si lo que queremos probar es que hay una naturaleza que se hereda, debió haber engendrado un hijo regenerado. Y todos sabemos que los seres humanos no nacen regenerados, no nacemos regenerados. Entonces este versículo no sirve para probar que hay una naturaleza depravada, pecaminosa, propia del ser humano que se hereda. Solamente porque leemos que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, porque aquí de lo que realmente está hablando es su imagen física, porque si fuera su imagen moral, entonces siendo Adán ya regenerado, cuando nace su hijo Set, es más, desde antes, entonces deberíamos de concluir que Set nació regenerado y no hay ser humano que haya nacido regenerado después de la caída de Adán y Eva. Entonces esto no funciona, no sirve para probar el argumento que mucha gente quiere demostrar acerca de la naturaleza pecaminosa. Amén. Ahora bien, hay un segundo texto. Está en Job capítulo 15. Job capítulo 15, verso 14. Dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Mire lo que dice ahí. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio?
O sea, el hombre es limpio, dicen, porque ya nace con una naturaleza depravada, una naturaleza pecaminosa. O sea, realmente, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios? Una versión de la Biblia lo traduce así: ¿qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? ¿Qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? Ahora, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Elifaz, uno de los amigos que llegó a consolar, entre comillas, a Job. Supongamos que toda la escritura es inspirada por Dios y que Elifaz en este momento, aunque no estaba en lo correcto, habló inspirado por Dios. ¿Estaba realmente Elifaz afirmando que el ser humano posee una naturaleza pecaminosa? No. Lo que realmente está afirmando es una verdad que sí es bíblica, que todo ser humano después de la caída de Adán y Eva no nace regenerado. No nace regenerado. Y si a esto de que el ser humano no nace regenerado le añadimos la verdad bíblica de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Isaías 53:6, y aún a esto añadimos otra verdad bíblica más: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, es decir, justo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Concluimos que de lo que se está hablando aquí es de que el ser humano, todo ser humano, no solamente no nace regenerado, sino que el ser humano de manera consciente, egoísta y voluntaria decide descarriarse como ovejas, apartarse del camino establecido por Dios para seguir su propio camino de rebeldía, de ingratitud, de egoísmo, pero también que Dios hizo al hombre recto, justo, pero que ellos y nadie más, ellos buscaron muchas perversiones. Y así vemos que la regeneración del corazón de todo ser humano no es opcional. No sé si me explico. La regeneración del corazón de todo ser humano no es opcional. Y por ello toda persona necesita ser regenerada por Dios. No hay otra forma de ser regenerado. No hay otra forma de ser hecho una nueva creación. No hay otra forma. No hay otra forma de ser hecho una nueva creación, una nueva criatura, sino a través del milagro que Dios obra en el corazón de las personas en el momento de su conversión a Dios por medio del Espíritu Santo. Y ese milagro le podemos llamar el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento del cual tanto hemos hablado, que ocurre cuando el pecador realmente se arrepiente y decide creer en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Amén. De eso es lo que está hablando. O sea, no hay ser humano regenerado. Todo ser humano necesita ser regenerado por Dios. No es opcional la regeneración. No es opcional que Dios te haga una nueva criatura. Un tercero es el Salmo 51:5. Este lo conocen muchos de ustedes o la mayoría de ustedes. Es un salmo penitencial, se conoce como un salmo de arrepentimiento. Es el salmo donde David manifiesta su arrepentimiento para con Dios. Y este salmo dice en el verso 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todo va bien en el verso 1, todo va bien en el verso 2, 3 y 4, pero luego viene el verso 5: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí tienes un hombre compungido, convicto de pecado, atravesado por el Espíritu Santo de Dios acerca de los pecados que cometió contra Dios, contra Urías Eteo, contra Betsabé, contra el arca de Dios, contra el pueblo de Dios, etc. Y dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira, ahí está. En pecado lo concibió su madre. Desde el momento de la concepción, desde el momento en que se une
el espermatozoide del padre con el óvulo de la madre ahí en algún lugar de la trompa de falopio de la madre, desde el momento ese en que se une el espermatozoide con el ovario, ¿verdad que es algo mecánico? Desde ese momento de esa unión en que empieza la vida, ya el hombre está en pecado. Ahora, realmente, ¿qué es lo que quiso decir el rey David? Yo quisiera citar nuevamente a este hombre, Carlos Finney. Dice Carlos Finney: sobre esto, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sobre esto destaco que aparentemente, si el texto debe ser entendido en forma literal, si este texto debe ser entendido en forma literal, el salmista tuvo como intención afirmar el estado pecaminoso ¿de quién? De su madre. El estado pecaminoso de su madre en el momento de la concepción, es decir, cuando su padre y su madre se unieron y el espermatozoide del padre, ¿verdad?, se introdujo en el óvulo de la madre. Esta mujer estaba en un estado pecaminoso, es decir, estaba en un estado de pecado, como nos ha sucedido a la mayoría de nosotros, en donde nuestros padres y nuestras madres no eran cristianos, no eran convertidos a Dios cuando sucedió el momento de nuestra concepción o que fuimos concebidos. Pero, dice Finney, interpretar estos pasajes como enseñando la pecaminosidad constitucional del hombre es contradecir la propia definición de pecado que hace Dios. ¿Y cuál es la definición de pecado que hace Dios? Que el pecado es, primero, transgresión de la ley, y segundo, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y ambas definiciones de pecado son un acto ¿qué? Son un acto voluntario, personal. Son un acto personal. Son un acto voluntario. Son un acto egoísta y es un acto consciente. Amén. Ahora, yo no quisiera que alguien dijera, bueno, pues es que el que lo dice es Carlos Finney. Y bueno, pues Finney cojeaba de la pata del arminianismo, aunque venía de una iglesia presbiteriana. Yo no sé si ustedes saben quién es William E. Vine. William E. Vine, conocido como W. E. Vine, es el autor mundialmente reconocido del diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo. ¿Saben qué escribió este hombre? Haciendo un estudio de el Salmo 51:5, y lo voy a leer literalmente. Este hombre literalmente escribió al respecto: el salmista confesó que su madre se encontraba en una condición de pecado y culpa cuando lo concibieron. Literalmente, el salmista confesó que su madre se encontraba en una condición de pecado y culpa cuando lo concibieron. Amén. Un cuarto versículo es aquí mismo en los Salmos, el Salmo 58:3. Yo quisiera que lo leyéramos, por favor. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Yo quiero que lo leamos. Yo quiero que leamos todo el verso. ¿Por qué? Porque la segunda parte es el contexto para la primera parte y la primera parte es el contexto inmediato para la segunda. O sea, no se vale querer hacer una exégesis correcta o una interpretación correcta de un versículo para yo usarlo como fundamento de mi doctrina de fe, tomando un texto o tomando parcialmente un texto. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Ahí está. No solo en pecado lo concibió su madre, sino que ahí está. Se apartaron los impíos desde la matriz. Mire, desde que el cuerpo es formado en el vientre, ya ese cuerpo viene ya malvado, perverso, infectado por la mancha del pecado, infectado por el pecado. Es lo que dicen. Ahora, pero ¿qué dice después de eso? Dice, se descarriaron hablando mentira. ¿Quiénes? Los impíos. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Carlos Finney dice nuevamente, sobre este texto observo que se ha citado en un tiempo
para establecer la doctrina, sobre este texto observo que se ha citado en un tiempo para establecer la doctrina de una naturaleza pecaminosa y en otro para probar que los infantes o los niños en su infancia cometen verdaderamente pecado desde el mismo día y hora de su nacimiento. Pero, dice Finney, o escribe Finney, verdaderamente no se puede utilizar legítimamente así este texto. Dice, no afirma nada de una naturaleza pecaminosa, pero significa esto que realmente y literalmente estamos descarriados o nos descarriamos desde el mismo día en que hemos nacido, o en el mismo día o desde el mismo día y la hora de nuestro nacimiento. Entonces, si queremos tomar esto como real, como verdad, entonces, amados y amadas, tenemos que tomar también como una verdad, veámoslo de nuevo, como una verdad que los impíos se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. A ver, yo no sé, a ver aquí, yo creo que si todas las mujeres no han sido madres, por lo menos han visto a un recién nacido porque han ido a visitar a alguien que dio a luz. Es más, los hombres no podemos ser madres, definitivamente, pero creo que alguna vez hemos ido con nuestras esposas a visitar a un familiar o una persona, amiga nuestra, que dio a luz un bebé. Y yo no sé aquí, yo quiero pedirle que por favor levante la mano, ¿quién ha visto a un bebé hablando mentiras desde que nacen? Primeramente hablando. Y luego hablando mentiras desde que nacen. Entonces, amados, si queremos tomar la primera parte del versículo como cierta, como una verdad para probar un dogma de fe, entonces tenemos que ver el contexto inmediato. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? ¿Qué es lo que sí está diciendo? Amados, todos sabemos que el creer que los niños hablan mentiras desde el mismo momento en que nacen, esto es imposible, es contrario a la realidad, a la verdad. Entonces, no podemos forzar su letra. Entonces, ¿qué significa? Significa, igual que el texto anterior, que los seres humanos, o sea, aquí se está usando un lenguaje poético para comenzar. Significa que los seres humanos realmente se alejan del camino establecido por Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nacen? No. Desde que son conscientes. Desde que son conscientes, por ejemplo, usando el mismo verso, para saber que lo que van a decir no solo es una mentira, sino cuál es el propósito por el cual van a decir esa mentira. Que obviamente es obtener un beneficio personal. Fíjense bien, la persona no solo tiene que ser consciente de lo que va a hacer, sino por qué lo va a hacer, qué beneficio espera obtener, pero también cuáles son las consecuencias de esto. Ahora, yo creo que todos sabemos que durante algunos años de la infancia, los niños no son capaces de razonar de manera que sean conscientes no solo de lo que van a hacer y que esto es un pecado contra Dios porque es contrario a la voluntad de Dios, es violar un mandamiento de Dios, sino conscientes plenamente de que lo van a hacer, ¿verdad?, con el propósito de obtener un beneficio, por ejemplo, huir de la disciplina, huir del castigo, pero también conscientes de que si los descubren el castigo va a ser mayor. O sea, ¿qué edad los niños ya son conscientes de esto? No les podría decir, honestamente. Puede ser a los 8 años, no lo sé. Puede ser ya a los 7, no lo sé. Puede ser algunos hasta los 9. Puede ser algunos hasta los 11. Pero yo quiero decirles que los judíos celebraban el Bar Mitzvah de sus preadolescentes a la edad de 12 años si eran las niñas y 13 años si eran los varones. Y los judíos, el pueblo de Dios, consideraban que a esa edad ya estas personitas, estos preadolescentes o adolescentes, ya eran responsables morales delante de Dios, porque estaban conscientes de todo esto que te acabo de decir. Ya eran seres morales, eran responsables morales delante de Dios y ya tendrían que dar cuentas a Dios. Ahora no sé si en nuestra época sea a los 13 años o a los varones o a los 12 a las niñas. Puede ser que a los 7 años ya un niño ya esté plenamente
ya pueda tener plenamente desarrollada esa capacidad para entender todo esto, y a los 7 ya es responsable moral delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que están diciendo aquí en otras palabras? Lo que se está diciendo es que los son capaces de alejarse plenamente, ¿verdad?, del camino destinado por Dios para ellos, desde que son responsables morales ante Dios, o inmediatamente que son responsables morales delante de Dios. ¿Sí me explico? Lo cual puede suceder a diferentes edades. Amén. Ahora bien, yo quiero que veamos otro versículo. Este versículo está en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 6. Y yo quiero que lo leamos juntos. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesucristo, Dios vivo y verdadero hecho hombre por amor a nosotros. ¿A quién le está diciendo estas palabras? ¿A quién le está diciendo estas palabras? ¿Se acuerdan? A Nicodemo, un maestro de la ley. ¿Qué le está diciendo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está, naturaleza pecaminosa heredada. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne pecaminosa solamente engendra carne pecaminosa. ¿Es eso realmente lo que quiso decir el Señor Jesús? Bueno, otra versión de la Biblia traduce este verso: la vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del Espíritu. Es más, yo quiero que veamos el contexto. Cuidado, sacar un texto fuera de su contexto puede servir como pretexto para hacer la maldad y luego tener una conciencia tranquila. ¿Cuál es el contexto de que el Señor Jesús diga lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es? Bueno, el contexto es que el Señor Jesús le está respondiendo a Nicodemo. La pregunta que Nicodemo hace en el verso 4, ahí mismo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, verso 4, donde Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿cuál es la pregunta de Nicodemo aquí a Jesús? Señor, qué bueno que te encuentro. Contéstame, ¿tiene el ser humano naturaleza pecaminosa? No. La pregunta es clara. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y aquí vemos que de lo que el Señor está hablando es del nacimiento físico. La vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del Espíritu. O como lo traduce la Reina Valera 1960 que leímos. Veámoslo de nuevo para que no haya confusiones. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, Nicodemo, una cosa es el nacimiento físico, Nicodemo. Que te quede bien claro, Nicodemo, y que nos quede claro a nosotros. Una cosa es el nacimiento físico y otra cosa es el nacimiento de lo alto. El nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Él simplemente le está respondiendo aquí a un hombre que se llama Nicodemo. Amén. Así que, amados, no busquemos una interpretación que nos sirva como fundamento para establecer un dogma de fe o doctrina donde no la hay. Seamos honestos, vaya pues. Hagamos la exégesis o interpretación correcta. Uno más, el último de hoy. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, ahí está esa palabrita, mire, cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, más adelante hablaremos de qué es el viejo hombre, pero dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea destruido. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más
al pecado. Yo quiero decirles que aquí primeramente debemos entender que el apóstol Pablo está usando un lenguaje metafórico o haciendo uso de una metáfora. Y esta metáfora debe de ser analizada en cuanto o en el contexto bíblico si realmente deseamos realizar una exégesis o interpretación correcta del pasaje. En segundo lugar, primeramente entender que está haciendo uso de una metáfora, la cual debe llevarnos a analizar el contexto bíblico para hacer una exégesis correcta. Y en segundo lugar, para interpretar correctamente lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo, al referirse al cuerpo de pecado, debemos de ver el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? La afirmación, la destrucción. ¿La destrucción de qué? Del cuerpo de pecado. Yo quiero decirles que la palabra griega usada aquí para destrucción es katargeo. Y esto significa abolir. ¿Y qué significa aquí en este texto? O sea, no es destruir literalmente, pulverizar. Aquí en este texto, esta palabra katargeo, que significa abolir, según W. E. Vine, este erudito, teólogo y escritor inglés, dice, significa que el efecto de la identificación del creyente con Cristo en su muerte es hacer inactivo su cuerpo con respecto al pecado. O sea, lo que está diciendo este hombre es que cuando la persona se convierte a Dios, cuando el creyente se identifica con Cristo en su muerte y muere a sí mismo, ese poder que el pecado tiene sobre él, ese poder ya no existe. Mas el apóstol Pablo lo dice más claramente cuando dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice. El pecado ya no va a ser tu amo cruel. El pecado ya no va a ser ese señor que te ordena y tú obedeces. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Una evidencia, amados y amadas, de estar bajo la gracia, de realmente ser salvos por la gracia de Dios, es que el pecado ya no se va a enseñorear de la persona. Ya la persona ya no va a ser como un títere o una marioneta, ¿verdad? Que en todo dice sí al pecado, que en todo obedece al diablo y al pecado como si fuera un señor, un amo. Eso está en Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Amados y amadas, por la gracia de Dios, Cristo realmente, verdaderamente libera al ser humano ¿de qué? De su esclavitud bajo el pecado. Amén. De modo que no es cierto que cuando somos salvados, cuando somos perdonados, en nuestro espíritu nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios, pero en nuestra carne seguimos con ese mismo cuerpo de carne malvado, infestado por el pecado, que nos obliga a pecar, por lo que vamos a estar, aun siendo cristianos nacidos de nuevo, pecando una y otra vez irresistiblemente. Eso no es cierto. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Eso no es lo que dice en el resto de sus epístolas. Discúlpenme, pero no es lo que dice en el resto de sus epístolas. Al contrario, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo, óigalo bien, en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, es decir, sea abolido, para que el poder que tiene sobre nosotros el pecado a través de la tentación se pierda. Eso es lo que está diciendo, para que ya el pecado no tenga más poder. Y además dice que esto tiene como propósito la destrucción del cuerpo de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado,
de acuerdo ahí al contexto inmediato. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y una vez que hemos analizado el contexto inmediato, yo quiero terminar viendo qué es lo que entonces sí quiso decir el apóstol Pablo cuando se refirió al cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado no es el cuerpo humano infectado por el pecado en cada fibra de su ser, como si el pecado fuese parte de la constitución de este, de modo que aunque la persona nazca de nuevo, sea lavada y limpiada de sus pecados por Dios al nacer de nuevo, todavía la carne sigue contaminada, la carne sigue malvada, perversa, obligándole a pecar. No es eso. No es eso. Lo que este hombre está diciendo es que nuestro cuerpo humano tiene pasiones, tiene deseos que Dios puso en él. ¿Para qué? Para asegurar primeramente nuestra sobrevivencia y segundo, nuestra reproducción como seres humanos. Y Dios puso esas pasiones y deseos en nuestro cuerpo conforme a su voluntad. Pero, ojo, estas pasiones y deseos que Dios puso en nuestro cuerpo son estimuladas ¿por quién? Por el tentador, por Satanás. De la misma manera que lo hizo con Adán y Eva. ¿Para qué? Para llevarnos a pecar. Haciendo uso de la tentación. Y lo hemos dicho una y otra vez, la tentación no es pecado. Satanás puede tentarte a ti, puede tentarme a mí, tentó a Jesucristo una y otra vez, pero si no cedemos a la tentación, si no caemos en la tentación, entonces no se consuma el pecado. O sea, no se comete pecado. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tenemos un cuerpo que Dios creó, con pasiones y deseos que Dios puso en nosotros para asegurar nuestra sobrevivencia y la reproducción del género humano conforme a su voluntad. Pero viene Satanás y se aprovecha de esto y a través de la tentación viene a estimular estas pasiones y estos deseos. ¿Para qué? Para llevarnos a pecar, igualito que como hizo con Adán y Eva. Y cuando el cometer pecado se comete en una práctica o en lo habitual en la vida de una persona, se dice que ese cuerpo está gobernado por el pecado o es esclavo del pecado por voluntad propia, como si el pecado fuese su amo o señor, a quien sirve fielmente. Ahora, ¿por qué dice el cuerpo del pecado? Porque es a través de nuestro cuerpo, es a través de nuestros miembros que la persona que decide voluntariamente pecar comete el pecado. O sea, es nuestro cuerpo el instrumento que usa el pecador o que usamos cuando decidimos cometer un pecado. Así como nuestro cuerpo es el instrumento que Dios usa para que seamos templo, morada del Espíritu Santo. Así como nuestro cuerpo, o sea, es el instrumento que debemos usar para adorar a Dios. Nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual llevamos a cabo el pecado. Por eso se llama cuerpo de pecado. Amén. Y yo quisiera que nos quedáramos hasta aquí para que continuáramos con el resto de los versículos en nuestra próxima enseñanza y que pudiéramos meditar con calma cada una de estas cosas que hoy se han dicho y fueras a la Biblia y leyeras tu Biblia. Mira, lee tu Biblia delante de la presencia de Dios y dile: Señor, háblame, enséñame a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Enséñame qué quisiste decir aquí o qué quisiste decirme aquí. Enséñame cuál es el contexto para hacer una interpretación correcta. Amados, ni Calvino ni Arminio. Que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe sus palabras. Amén. Recuerdo hablando con una persona calvinista en Comayagua hace muchos años, cuando me dijo: ¿Calvino o Arminio? Le dije yo: Cristo.
Cristo. ¿Por qué no Cristo? O sea, ¿por qué no venir a Cristo primeramente para ser salvos? Y una vez siendo salvos y llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no venir a Cristo para que Él nos dé de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos guíe a qué? A toda verdad. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia con los lentes de un hombre o de otro hombre o de una mujer? En el caso de Elena de White. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia a través de los ojos de ellos? O de ella, o de otras más. Si realmente hemos sido salvados por Dios, por medio de la fe en Jesucristo, por su gracia, como un favor inmerecido, y hemos sido llenos de su Espíritu Santo desde el momento de nuestra conversión, entonces, ¿por qué si Él, habiéndonos dado además el regalo de su palabra, no venimos a Él y le suplicamos que sea su Espíritu Santo quien interprete estos versículos? Amén. De esa manera también nos veremos libres de esos conflictos y batallas doctrinales en las que, por cierto, a lo largo de cientos de años se han gastado toneladas de papel, se han gastado millones de litros de tinta, se ha hecho un gran esfuerzo en probar si uno o el otro tienen la razón. ¿Y sabes cuántas almas se han salvado en esta batalla, en esta lucha doctrinal? ¿Saben cuántas almas se han salvado? Ninguna. ¿Por qué? Porque ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Tristemente ningún alma se ha salvado. Por cierto, se me viene a la mente, y con esto termino, que Richard Baxter, un renombrado puritano, un siervo de Dios cuyos escritos han influenciado no solamente a los puritanos de su época en Inglaterra y en América, sino a muchos de los hombres que Dios ha usado hasta acá. Él murió creyendo que había un punto intermedio entre la doctrina de Calvino y la doctrina de Arminio, creyendo que realmente lo que la Escritura nos enseña no es ni 100% uno, ni 100% el otro, sino que hay un punto intermedio entre ambos. Y eso es lo bíblico. Y eso es lo que quiero que aprendamos aquí. Y esto es lo que yo quiero que creamos. ¿Para qué? Para que no nos engañemos si no nos hemos convertido, viviendo tranquilamente o reposadamente, diciendo: no, y yo para qué me preocupo, total, si pues esto yo lo heredé de otro, esto es culpa de Adán, no es culpa mía. Allá que Dios le pague la factura a Adán, pero a mí no me va a poder hacer nada. El día que me juzgue no me puede juzgar, porque no me puede condenar. ¿Por qué? Porque eso no es culpa mía. Yo lo que soy es una víctima de lo que Adán hizo y de lo que Eva hicieron, que he venido heredando de generación en generación, ¿verdad? O que se ha venido heredando de generación en generación, y le tocó a mis padres heredarlo, y a través de los genes o del ADN me tocó heredarlo a mí. Amén. Y así más bien la persona diga: wow, ¿qué he hecho? Diga como el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Porque, por cierto, a las personas les encanta, ¿verdad?, recordar ese Salmo 51:5 que dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no meditan en el resto. No meditan en lo que este hombre dice a Dios con un corazón contrito y humillado: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí me entienden? Ese es el propósito. Realmente podamos quitarnos las vendas de los ojos, ver una interpretación acorde a la Biblia, acorde al contexto, acorde a las palabras en el griego, y no nos engañemos, viviendo confiada y reposadamente, esperando que
en el día de nuestra muerte el Señor venga por nosotros, ¿verdad? O ángeles vengan por nosotros, como el Señor dice que sucedió en la historia de Lázaro, y cuando en realidad lo que va a suceder es que no van a ser ángeles que nos van a venir a llevar al cielo, sino demonios. Mi hermano ve a esas personas que se mueren sin convertirse a Dios y que gritan aterrorizados en su lecho de muerte antes de morirse, ¿verdad? ¿Qué estaban viendo? No lo sé. Amados, no se trata de cuál doctrina y cuál doctrina, se trata de la Biblia, de la palabra de Dios. Se trata de verdades eternas que van a llevar a los no convertidos a convertirse a Dios, en lugar de estar confiados en que no serán culpados o condenados cuando sean juzgados. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber puesto las ideas claras, Señor, a pesar de mi cansancio, poner las ideas claras, Señor. Y que podamos entenderlas, Señor, no para contender, no es el propósito, sino para entender lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y esto es que nos arrepintamos y creamos en ti. Y una vez habiendo hecho esto, que nos consagremos a ti cada día más, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra realmente sea meditada y sea valorada y sea entendida por medio de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.